Muy buenas tardes. Para la clase de Derecho Internacional Privado, el principio de autonomía de la voluntad de las partes en el Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Derek Pinto. Curso esta materia en la IESIP, o Enlace Latinoamericano de Universidades, con la doctora Torrealba. El Derecho Internacional Privado es la rama del derecho que se ocupa de los asuntos legales internacionales diferentes de la relación entre los distintos estados. O sea, se ocupa de la resolución de conflictos de competencia internacional, conflictos y conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal internacional y la condición jurídica de los extranjeros. Es decir, interviene en los ámbitos en que existe un interés privado o que ocurre entre las partes. El derecho internacional privado posee dos regímenes distintos de fuentes. Si bien el primero es el más empleado para dirimir conflictos, dichos regímenes son fuentes nacionales, aquellas que tienen que ver con el ordenamiento de una sola nación, o sea, a leyes internas y que son emanadas, y que son las emanadas de su legislación, su jurisprudencia y sus costumbres. Y las fuentes internacionales, aquellas que son propias de la comunidad internacional, tales como tratados internacionales y convenios internacionales. Los grandes principios del derecho internacional privado son cuatro. El primero será el locus regit actum, o sea, el lugar rige los actos. Y esto significa que las acciones serán legales o no, dependiendo de dónde se realicen, ya que el marco jurídico de cada país es propio. Lex loci rei citae, o sea, la ley del lugar donde las cosas se encuentran. Significa que los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentran ubicados. Mobilia secutur persona, o sea, las cosas siguen a las personas. Significa que las cosas que sean propiedad de una persona se rigen por la ley que se rige esa persona. Y por último, pero no menos importante, lex fori, o sea, ley del foro, que significa que a cada conflicto se aplicará la ley del juez que le toque discriminarlo, es decir, la de su estado. La autonomía de la voluntad es el poder de autodeterminación que le permite al ser humano dictar y construir una nueva realidad jurídica en torno de sus intereses y relaciones. La autonomía de la voluntad en el derecho internacional privado se define como el derecho de las partes para elegir la ley que gobierna un contrato. Esto es, su facultad de determinar la ley que es causans del contrato. La ley también provee normas que determinan la existencia, validez sustancial y los efectos del contrato. También aquellas normas que las partes no pueden desplazar convencionalmente. Y finalmente, la ley que gobierna también la elección misma de ley estableciendo los requisitos para realizarla y regulando sus efectos.
La autonomía de la voluntad implica responsabilidad, imputabilidad, el sentido de la culpa, al suponer que el hombre es capaz de obrar en forma distinta como lo hace. La autonomía de la voluntad, en el argot jurídico, es la potestad que tiene toda persona con plena capacidad de ejercicio para regular sus derechos y obligaciones, mediante el ejercicio de su libre albedrío, cuyos efectos jurídicos serán sancionados por el derecho. Se encarna en convenios, contratos y declaraciones de voluntad que obliguen, como la ley misma, siempre que lo pactado no sea lo contrario a esta, al orden público, a las buenas costumbres o que afecte derechos de terceros. El libre albedrío es la base fundamental de todo esto. Al fin de cuentas, el hombre, desde que es hombre, ha luchado por su libertad. Por otra parte, la autonomía de la voluntad como principio del derecho internacional privado se desarrolló principalmente a mediados del siglo XIX y XX. Si bien su aceptación fue inicialmente controvertida, en algunos países es hoy tan universal que se la considera como perteneciente al cuerpo común de los sistemas legales. Paradójicamente, ella continúa sin ser aceptada en Latinoamérica. En nuestro país, la evolución del derecho internacional privado venezolano ha estado estrechamente vinculada a la codificación interamericana. Esa relación tan cercana se refleja en las principales soluciones de ley de derecho internacional privado, las cuales incluso se apoyan para su interpretación en las normas del sistema internacional interamericano. En Venezuela, además, puede hablarse de un antes y un después para el derecho internacional privado con la promulgación de una ley especial que desde su nacimiento hasta la actualidad ha aumentado exponencialmente la presencia de nuestra disciplina, no solo en los tribunales, sino también a nivel de la doctrina y la investigación jurídica. Y esta promoción del derecho internacional privado ha alcanzado a los tratados internacionales y en especial a los provenientes del sistema interamericano. Muchas gracias. Buenas tardes.